Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y analista económico y político, para qué negarlo, de este programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. A ver, Juan Ramón, porque me gusta, la verdad es que lo tenemos casi fijado los jueves, pero hay alguna semana que puede variar el día. Pero me gusta que sea el jueves porque así te damos un día entre lo que saca el Consejo de Ministros, te da tiempo a analizarlo, a ver la letra pequeña y luego explicárnoslo al resto. Porque este martes lo que tocaba era la nueva ley del Gobierno para obligar a las empresas a elaborar un registro salarial y para obligarles a hacer una auditoría retributiva para acabar con las desigualdades salariales. Y decía la ministra Yolanda Díaz, ya no se podrá pagar a una mujer menos que a otro hombre por hacer el mismo trabajo, cosa que yo pensaba que en España ya no se podía hacer. ¿Qué te pareció esta reforma? ¿Qué consecuencias crees que puede tener, si es que crees que esto va a aplicarse o no? Bueno, pues las consecuencias son potencialmente bastante preocupantes. Habrá que ver cómo se termina aplicando la norma, pero efectivamente si la norma se limitara a establecer lo que ya está vigente, que no es posible discriminar salarialmente a hombres y mujeres, que si hay un mismo trabajo dentro de una misma categoría profesional que lo desempeña o un hombre o una mujer, los dos tienen que cobrar lo mismo porque así viene tabulado, por ejemplo, en el convenio colectivo, pues bueno, sería simplemente un fuego de artificio que probablemente podríamos pensar que lo han aprobado esta semana para ver si así desvían la atención de otros golpes más fuertes que están dando. Pero es que la norma tiene el potencial de convertirse en una normativa tremendamente intrusiva dentro de la vida de las empresas, porque claro, vamos a ver, en contra de lo que a veces se sugiere, la famosa brecha salarial que existe en la economía, que es que de media los hombres cobran más que las mujeres, no se explica por qué para un mismo puesto de trabajo con exactamente las mismas condiciones y responsabilidades un hombre cobre más que una mujer. La brecha salarial depende de muchos factores, entre ellos el primero, que de media los hombres trabajan más horas que las mujeres porque la preponderancia de la jornada a tiempo parcial entre las mujeres es mucho mayor que entre los hombres. Ahí ya podríamos entrar en otros debates donde pues pueden ser debates pertinentes, ¿no? ¿Por qué las mujeres optan más por jornada a tiempo parcial? Quizás que se tienen que hacer más cargo de tareas domésticas que los hombres, ¿por qué las mujeres más que los hombres? Bueno, ese sería otro debate, pero que obviamente no influye en que el empresario quiera pagar menos a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Luego hay otros factores, como que las mujeres tienden a escoger puestos de trabajo en industrias que les dan más flexibilidad y que están peor pagadas, por tanto, que los hombres, etcétera. Pero claro, esta norma lo que intenta es que efectivamente en el agregado, pese a todas estas circunstancias, no haya diferencias salariales. Y lo que pretende no es que para el mismo puesto exactamente se pague lo mismo, que eso, como digo, ya está en vigor, sino que lo que quiere, sobre todo a través de la auditoría retributiva que tú has comentado, es que se valore si un puesto de trabajo desempeñado por un hombre tiene más o menos las mismas funciones, las mismas competencias, las mismas responsabilidades, genera el mismo valor económico, dicen, que el otro puesto de trabajo distinto desempeñado por una mujer. Y si es así, que expliquen por qué ese hombre, desde el punto de vista del auditor, si el auditor dice que es el mismo puesto de trabajo con el mismo valor, que por qué el hombre está cobrando más que la mujer. Y si no, pues que se atiendan a las consecuencias sancionatorias. Vamos directamente a una intervención, a una auditoría de intervención de empresas que ya veremos a qué personal nombran para auditar a otras compañías, porque es una auditoría externa, no es interna, es una auditoría externa. Imaginemos que se empiezan a colocar al frente de estas auditorías a personal pues con ideología de género, a personal afín a determinados partidos políticos muy radicalizados, que luego les van diciendo a las empresas cuánto tienen que pagar a cada persona, porque según ellos, a lo mejor la responsabilidad de un puesto de trabajo, aunque la empresa diga que es más en uno que en otro, es el mismo, y son los de fuera los que dicen si un puesto es igual a otro y por tanto si uno tiene que cobrar más que otro. La verdad es que desde ese punto de vista es todavía más preocupante, porque si el auditor externo está en manos de Irene Montero, sí, claro que sí.
échate a temblar. Claro, es que ese es a ver, en verdad, vamos a ver, en el 89 la planificación económica centralizada empezó a caer, ¿no? Pero desde entonces una parte de la izquierda está intentando recrear la planificación económica centralizada por vías indirectas, no teniendo un Gosplan que planifique toda la economía, pero sí teniendo comités que le van diciendo a las empresas, tú haz esto, tú haz aquello, tú paga esto, tú paga aquello. Y esto es otra forma de crear un entramado potencialmente gigantesco. A lo mejor, esperemos, pues no se termina de aplicar del todo y queda en nada, pero hay que temerse lo peor, un entramado gigantesco, una auditoría retributiva, como la auditoría que ya están desarrollando las empresas contablemente, pues una auditoría retributiva para que desde esa inspección se le diga al empresario lo que tiene que pagar, lo que no, la responsabilidad que tiene realmente un puesto y la que no lo tiene, y por tanto es una intromisión absoluta en la vida de las empresas de más de 50 trabajadores, que esa es otra. Hombre, ya después de exponer esto casi es lo de menos, pero también conviene mencionarlo. Uno de los grandes problemas que tiene la economía española es que sus empresas son muy pequeñas. ¿Por qué son tan pequeñas? Porque cuando se superan ciertos umbrales de tamaño de empresas, te empiezan a caer todas las regulaciones del mundo encima. Entonces, muchos empresarios que tienen a lo mejor 49 trabajadores dicen, yo no voy a contratar al número 50 o 51 porque entonces me vienen todos los costes regulatorios de golpe. Pues bien, esta es una nueva de esas losas regulatorias que les va a caer a las empresas de más de 50 trabajadores. Con lo cual, las empresas que se planteen crecer muy probablemente dirán, bueno, yo me quedo aquí y me ahorro todos estos costes gigantescos y todo este intervencionismo masivo en mi vida interna. Te tengo que pedir opinión sobre una noticia de última hora que están empezando a conocerse los detalles ya en los periódicos, en Internet, y es que se empieza a saber parte del contenido del presupuesto que ha enviado el Gobierno de España a la Unión Europea, a Bruselas, y estoy viendo titulares que no me cuadran, Juan Ramón. Por una parte, hay quien destaca que el Gobierno en esos presupuestos enviados a Bruselas no incluye subidas del IRPF, pero por otra parte, lo que se está diciendo es que el Ministerio de Hacienda le ha prometido a la Unión Europea que en el año 2021 va a elevar los ingresos a niveles históricos. Ya sabíamos lo del techo de gasto, que habían batido todos los récords, pero el nivel de ingresos sería de 487.000 millones de euros, 33.000 millones de euros de ingresos más. ¿Me puedes explicar cómo se hace esto, Juan Ramón, en un momento de crisis brutal y sin subir el IRPF? Porque dicen que solo con la tasa Tobin y con la tasa Google y poco más. Hombre, eso es bastante de risa, ¿no? A ver, el propio gobierno estimó que para el año 2020, sin pandemia, la tasa Tobin, la tasa Google, la subida del impuesto sobre sociedades para grandes empresas, el dieselazo y, bueno, algún impuesto más también a grandes patrimonios, que con todo eso se recaudarían, y la IREF ya rebajó esta cifra, pero bueno, tomemos la estimación del gobierno, 4.500 millones de euros. Eso es el 0,4% del Producto Interior Bruto de 2020. Entonces, que se pretenda que solo con esto vamos a llegar a cifras históricas de recaudación, cuando, como dices, el PIB no está en máximos históricos ni de lejos, pues no tiene ningún sentido. O bien están mintiendo a la Comisión, que también podría ser, ¿no? No es la primera vez que presentamos cuentas maquilladas, delirantes a la Comisión, o bien hay otras subidas de impuestos que no nos están contando. A lo mejor no se sube el IRPF por el lado de los tipos impositivos, pero sí se empiezan a vaciar deducciones, por ejemplo la de los planes de pensiones, que sabemos que está siendo examinada. O no se toca demasiado el IRPF, pero se tocan otros impuestos, como puede ser el IVA. Ya hemos hablado también de la gigantesca subida del IVA a la sanidad y a la educación, que no serviría para mucho porque elevaría el gasto público en última instancia.
o la subida de cotizaciones sociales a los autónomos, que también está sobre la mesa y que, de nuevo, aunque no proporcionaría una recaudación gigantesca, pues todos son nuevas subidas de impuestos al margen del IRPF que se pueden ir acumulando y que pueden ir proporcionando algo de recaudación. Pero un máximo histórico, vamos, salvo que tengamos sablazos históricos como no podemos ni siquiera imaginarnos, será muy complicado, prácticamente imposible que lleguemos. Casi te digo que prefiero que les hayan mentido a Europa, que no pretendan aumentar los ingresos en 33.000 millones, porque entonces lo de la subida del IVA iba a ser brutal. Por cierto, has citado lo de los autónomos. Es noticia hoy porque la Asociación de Autónomos ATA ha vuelto a poner el grito en el cielo porque el Gobierno se la quiere colar otra vez con una subida de las cotizaciones a 700.000 autónomos. Claro, es que ese es un poco el tema. Es decir, de los 2,2 millones de autónomos que van a ser afectados por la subida, porque luego hay otros autónomos, los societarios, por ejemplo, que no entran en esto, a 700.000, a un tercio, los estás perjudicando. A otros tantos, no han desglosado esta cifra, pero a otros tantos ni les va a venir ni les va a ir, vamos, se van a quedar igual, y otros sí van a salir beneficiados. Pero el punto es, para beneficiar a algunos no hace falta perjudicar a los otros. Hay que entender que los autónomos pueden escoger su base de cotización porque las prestaciones que reciben están o guardan relación con la base de cotización que ellos han escogido. No es que escojan pagar poco y luego reciben mucho. Si escogen pagar poco, si escogen cotizar poco a la Seguridad Social, luego las prestaciones que recibirán también serán escasas. Y ese es un derecho que creo que habría que intentar preservar para los autónomos. Si quieres cobrar mucho, pues paga mucho. Si quieres cobrar poco y ahorrar por tu cuenta porque no te fías de que la Seguridad Social en el futuro te vaya a pagar nada de verdad, pues cotiza poco y cobras poco. Pero ahora lo que se pretende es, para aliviar la situación financiera, y es muy legítimo, de los autónomos que cobran menos de la base mínima de cotización, vamos a hacer tributar por ingresos. Vale, podrías hacer tributar por ingresos solo a los que ganan por debajo de la base mínima. Y a los demás también por ingresos, de tal manera que ya no van a poder escoger la base mínima. Y nos dice el ministro Escrivá, esto es para que los autónomos reciban más en el futuro. Por favor, que no nos mientan, que no nos engañen. Todos sabemos, desde la IREF, empezando por la IREF, cuando estaba el ministro Escrivá, a todas las casas de análisis, que las pensiones en España en el futuro se van a recortar. Por tanto, se va a hacer cotizar más a los autónomos, a 700.000 autónomos, especialmente en un momento tan delicado y en el que han sufrido tanto como el actual, no para recibir más en el futuro, sino para recibir menos. Y, por tanto, el sablazo va a venir por ambos lados. Vas a pagar más y no vas a recibir más. Juan Ramón, una última cuestión. Con todo lo que se está hablando de la reforma de la justicia que quiere hacer el Gobierno, con el asalto a la independencia judicial, ¿crees que en la Unión Europea pueden dar marcha atrás a la hora de soltar la pasta? Si ya iba a ser un proceso lento, ¿crees que nos pueden dar un toque o que el dinero está comprometido y que les va a dar igual lo que haga Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Soy escéptico, aunque no se puede descartar totalmente. Todavía no está del todo perfilado cuál va a ser la condicionalidad respecto al Estado de Derecho que se va a exigir a los distintos Estados. Es verdad que, de nuevo, los países frugales, que además son países frugales y democráticos, que no conviene olvidarlo, pues están cada vez más con la mosca detrás de la oreja, sobre todo viendo esto que está sucediendo. Y quizá esta iniciativa de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de saltar el Poder Judicial en España, pues le refuercen su tesis de tenemos que ser muy duros en la condicionalidad democrática. Pero lo que estaba hasta ahora encima de la mesa es que la condicionalidad democrática en estos fondos solo se exigiría para decisiones que afectaran o decisiones sobre la justicia, por ejemplo, nacional, que tuviesen implicaciones sobre el derecho comunitario y sobre las finanzas comunitarias. Por tanto, esto en principio no afectaría directamente, pero bueno, que no está cerrado. No está cerrado y, bueno, según cuál sea la intensidad de la ofensiva de Sánchez, pues quizá desde el norte de Europa se lo replantean y nos ponen esa condicionalidad que desde luego sería muy interesante que nos la pusieran porque sería una salvaguarda, porque al menos supongo que con dinero se les podría llegar a comprar, no lo sé, pero en todo caso sería una salvaguarda para no derruir el Estado de Derecho. Juan Ramón Rayo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Dieter. Nos vemos.